Estamos de vuelta aquí desde Jerusalén, tarde en la noche, pero muy emocionados de hacer un shur con ustedes, ansiosos por compartir algunas cosas interesantes de la parashá de esta semana, Parashat Vayehi. Espero que estén listos para sumergirse en la Torá juntos. El shiur de esta noche será para la refuá Shelema de todo Am Israel y de todos los justos noajidas que continúan apoyando nuestra organización y los muchos diferentes ideas, planes y sueños que tenemos para santificar el nombre de Akadosh Baruch y acercar a Am Israel a la Torá. Tenemos varios proyectos e ideas en desarrollo. Necesitamos su ayuda para continuar con nuestros shurim y seguir aprendiendo juntos, aumentando los méritos en Shamaim. Cuando hay más méritos en Shamaim, ciertamente nos ayudará con muchas otras cosas, y eso es, de hecho, una de las cosas de las que queremos hablar esta noche. Porque cuando tratas con el público, tanto como nosotros, indirectamente lidias con las tensiones de las personas. La gente está constantemente estresada con ansiedades y preocupaciones. Puedo decirle, por tratar con miles y miles de personas de manera regular, que la abrumadora mayoría de las preocupaciones de las personas son sobre cosas que están más allá de su control y cosas que no están dentro de su control. Las personas tienden a perder la cabeza cuando no tienen control. Parte de la razón es porque sienten que necesitan tener control, lo cual proviene, lamentablemente, de un ego que es más grande de lo que deberían tener y, ciertamente, un ego más grande de lo que creen tener. La preocupación también surge del miedo a lo desconocido. Sienten que deberían y quieren saber. Es natural. Todos anhelamos conocer. Me gustaría saber cómo conseguiremos el dinero para el imperio judío que hemos planeado desde hace tiempo. Quisiera conocer todos los detalles, ¿sabes? Pero entiende que hay una fuerza superior manejando este mundo con precisión, mucho mejor de lo que podrías imaginar. Debes someterte, agachar la cabeza y darte cuenta de que no eres nada. Es importante aceptar nuestra insignificancia en el gran esquema de las cosas. Akadosh Baruch, dirige el mundo mejor que tú, pero es difícil para la gente aceptarlo. La mayoría no está conectada con él, por eso sienten que deben saber todo. Creen que tienen derecho y necesidad de saberlo o no pueden seguir adelante. Y esto provoca una cantidad extraordinaria de ansiedad en las personas, ya sea por encontrar un sivuk, o por un trabajo específico, o por cuándo se van a convertir, o cuándo finalmente comprarán una casa, o cuándo esto, o cuándo aquello, o están preocupados por situaciones geopolíticas. Como les he dicho repetidamente en el último mes, el Satanás nos engaña creyendo que la información nos da control. En crisis nos obsesionamos con noticias, ignorando la realidad. Creemos dominar la situación, pero somos manipulados. Akadosh Baruch Hu dirige el mundo mejor que nosotros. Mantenerse al día con todos los, videos del IDF y todos los videos terroristas y todos los videos políticos significa que tienen todo bajo control. Esto no es diferente de lo que ocurrió durante el fiasco del coronavirus, donde la gente estaba más preocupada por lo que iba a salir en las noticias y todas las conspiraciones. Empezó con preocupación por el virus y la salud. Surgieron teorías sobre la vacuna, su eficacia y supuestos sobornos a líderes, acusando incluso a rabinos muy respetados. La gente se inquietaba no solo por el virus, sino por toda la situación general, incluyendo conspiraciones y rumores que circulaban en la comunidad. Ser comprados, y realmente esto nos muestra lo poco que la gente sabe sobre Talmidei Jajamín, lo poco que la gente sabe sobre los tzadikim, y desafortunadamente
cómo el Satán literalmente tomó el Olam Haba de... Algunos judíos religiosos lo desecharon, pues hablar mal de personas santas conlleva un alto precio. La Gemara advierte en varios pasajes que quien habla contra un Talmid Jajam comete un pecado muy grave. Esto se considera una falta de respeto imperdonable hacia los sabios y eruditos de la Torá. Esa es una persona justa. No hay cura, ¿verdad? Hablar en contra es grave. Peor si es chisme o mentira descarada. Y aún más grave acusar sin fundamento a personas kosher. Es una falta de respeto imperdonable. Y viola gravemente las leyes sagradas de la Shon Hará. Esto refleja una gran ignorancia. Y en tantas palabras, hay cosas similares que están sucediendo ahora mismo donde la gente está tan adicta al deseo de control, al ego que requiere control y al entendimiento y conocimiento de todo lo que realmente está más allá de su control y más allá de su nivel de competencia. Que las personas tienen todo tipo de conspiraciones y todo tipo de ideas sobre lo que está sucediendo en el mundo. Oh, ahora ves que hay terremotos en esta parte del mundo, y ahora hay volcanes, y ahora los pájaros están volando contra su patrón tradicional, y ahora el agua se está convirtiendo en hielo, y ahora este político está realmente cometiendo traición, y ahora ejército está haciendo esto, y ahora, sí, déjalo en paz. ¿Cuántas veces tenemos que repetir esta lección? Déjalo en paz, no es asunto tuyo. Tu único asunto en el mundo es servir a Akadosh Baruch Hu. Eso es todo. Está en tu boca, está en tu corazón para hacerlo. No es tu deber supervisar la política mundial. Revisamos videos solo para contenido en conferencias. No nos incumbe estar al tanto constantemente. Nos informamos lo justo para datos relevantes. No te sumerjas en cada noticia. ¿Para qué? Enfócate en tu crecimiento personal y espiritual. Eso sí importa. Lo demás, déjalo. Tu tarea es trabajar en ti mismo, no preocuparte por lo que no controlas. Sentimos un profundo deseo de conocer estas cosas sagradas, pues solo confiamos plenamente en nuestro Padre Celestial. El objetivo principal de esta conferencia es repasar y reforzar lo que debemos saber, siempre desde la perspectiva iluminadora de nuestra santa y divina Torá. Les suplico, dejemos de malgastar nuestras vidas mirando cosas externas. Estas lecciones están en nuestra santa Torá. Las noticias están destruyendo sus vidas y su Olam Haba, y están convirtiendo a muchos de ustedes. Debemos enfocarnos en lo verdaderamente importante. El disfraz aparenta ser justo y creyente. Laban hizo lo mismo. Era idólatra, pero decía creer en Hashem. ¿Cómo es posible? Analicémoslo. Te disfrazas de apicorsim y hereje, fingiendo piedad. Laban también. Idólatra que simulaba creer en Hashem. ¿Por qué? Descubrámoslo. Parashat Vayetze, queridos rabinos, es una parashá hermosa y llena de sabiduría. Podríamos estudiarla por horas sin terminar. Tengo algunos puntos que, con ayuda de Hashem, estudié esta noche. Y gracias a ustedes, Akadosh Baruch Hu nos dio fuerza aquí a las 3 de la mañana en Israel. Te ofrezco esto para terminar la semana con fuerza. Alejémonos de noticias que desperdician la vida. No hablo de las importantes, sino de lo superfluo. ¿Qué hacemos entonces? Enfócate en aprender y servir. Te irá bien, te lo aseguro. Pensemos en el círculo de la vida. Todo gira y vuelve al inicio, ¿no es así? Como dice la Gemara en su sabiduría. El rabino Hanina enseña a su esposa: sé generosa con los pobres. Nuestros hijos podrían necesitarlo algún día, y queremos que Hashem sea generoso con ellos si eso ocurre. Recuerda, la tzedaká es una mitzvah importante que nos protege a todos. Es un acto de bondad
que trae bendiciones a nuestra familia y a nuestra comunidad. La esposa del rabino Hanina, muy protectora, le pregunta: «Hanina, ¿estás maldiciendo a nuestros hijos?» Ella es como cualquier madre preocupada. «No, Hasbe Shalom, son mis hijos. No los maldigo, pero hay un ciclo de vida. A veces arriba, a veces abajo. Vemos generaciones ricas y pobres. Buscamos méritos para que Akadosh Baruch tenga misericordia, sea cual sea su decreto. Pese a la guerra y el antisemitismo que enfrentamos, la verdad es suficientes méritos para asegurarnos de que, cualquiera que sea el decreto del mundo que Akadosh Baruch Hu haya instaurado, todavía hay misericordia sobre nosotros. Y vemos cómo, aunque hay un tiempo realmente difícil con el que estamos lidiando ahora en el mundo, con la guerra, con el antisemitismo, la verdad es que todavía estamos bien. Todavía estamos bien. De hecho, una de las cosas hermosas que los amantes de Akadosh Baruch dicen es que, mira toda esta situación, tenemos casi 2000 años de exilio. Nos han expulsado de cada país. Fuimos allí y, al igual que Yosef Atzadik fue a Egipto y construyó Egipto, fortalecieron y enriquecieron a Egipto. ¿Y qué pasó? El nuevo faraón olvidó a Yosef y esclavizó a Am Yisrael. No fue la última vez. Esto se repitió con asirios y babilonios. Los romanos, griegos, españoles, alemanes, generación tras generación. Después de exilios, pogromos, inquisiciones, holocausto, terrorismo y antisemitismo, mírenos ahora. Todavía estamos bien, ¿no es así? Estamos en exilio, sí, pero no en tiempos del Mashiach. Aún así, seguimos adelante con fuerza y determinación. Nuestra resiliencia es innegable. Si vive en América, Israel, Europa o Australia, probablemente tiene una casa valiosa, un medio de transporte y comida en la mesa. Puede desplazarse con facilidad y satisfacer sus necesidades básicas. Tienes recursos para vivir, no mendicas ni estás desamparado. En apuros, alguien te ayudará. ¿Por qué? Porque Akadosh Baruch Hu, aún exiliándonos, el pueblo judío prospera. Baruch Hashem. Alguien está dispuesto a ayudarte. ¿Por qué? Porque Akadosh Baruch Hu, aunque nos exilia, el pueblo judío aún está bien. Baruch Hashem. Incluso cuando nos castiga, mira cuánta misericordia tiene con nosotros. Hay dificultades, pero si observas el panorama completo, existen infinitas razones para agradecerle a Akadosh Baruch Hu. Pero, ¿cuál es la razón por la que la mayoría de las personas están demasiado ocupadas para agradecer a Akadosh Baruch Hu, por así decirlo? Porque están mirando y enfocándose en lo que tienen delante y no entienden la imagen que está en la pared frente a ellos. Quieren ver lo que hay detrás de la pared y no son conscientes del hecho de que hay una mano que está controlando este círculo de vida, que lo que te corresponde lo recibirás. Lo que no te corresponde no lo recibirás. No hay poder en el mundo aparte de Akadosh Baruch Hu que pueda ayudarte o dañarte. Y cuanto más consciente es una persona de eso, mejor se vuelve su vida, porque más agradecida se vuelve por todo lo que tiene. Confían más en que Akadosh Baruch Hu los cuidará. Sin embargo, es triste ver personas estresadas que aún con soluciones a su alcance no pueden avanzar. Examinemos la parashá para entender cómo Akadosh Baruch Hu maneja el ciclo perfecto de la vida y por qué es tan bello y significativo. ¿No es fascinante cómo todo encaja? ¿Lo veremos? La parashá cuenta el viaje de Jacob. En sueños, Akadosh Baruch Hu se le revela y renueva el pacto. Deja la casa de sus padres, va a la yeshiva de Shem y Ever, estudia allí durante 14 años y luego, obviamente, continúa su camino hacia la casa de Labán. En el camino,
tiene el sueño profético donde se da cuenta de que Akadosh Baruch está con él, continuando el pacto que él tiene con Abraham e Isaac con él. Él jura y hace un juramento que si Hashem cumple todo lo que ha dicho, si la palabra de Hashem está en mi ayuda y me guarda en este camino que estoy recorriendo, y me da pan para comer y ropa para vestir, y regreso en paz a la casa de mi padre, y la palabra de Hashem se dirige a mí para instruirme dónde podría servir a Hashem. Esta piedra será pilar para ofrendas a Hashem. De todo lo que me des, separaré un 10 como maaser. Jacob Avinu inicia su camino espiritual, dejando su hogar para estudiar en la yeshiva de Shem y Eber. Un viaje que marcará su transformación y conexión con Akadosh Baruch Hu. ¿Por qué Jacob Avinu hace este voto? Es extraño siendo un tzadik. Acaba de pasar 14 años estudiando la Torá sin dormir, conectándose con Akadosh Baruch día y noche. ¿Por qué lo hace? Porque cuanto más Torá aprendes, más te conectas con Akadosh Baruch. Cuanto más llegas a conocer todas las bondades que Él te ha otorgado, más te das cuenta de cuán endeudado estás con Él. Aún más te das cuenta de que realmente no hay manera de saldar esa deuda, lo que significa que cualquier cosa que hagas en contra de Akadosh Baruch Hu es aún peor que si no tuvieras la deuda. Es como si cada acción negativa aumentara esa deuda infinita. Jacob Avinu, al conocer a Akadosh Baruch Hu en un nivel altísimo, hace este voto, no por dudar que Hashem cumpla el pacto, sino por temer que él mismo no resista una prueba y peque, arruinando así el acuerdo. Su temor muestra su humildad y su deseo de mantenerse digno ante Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch hizo con Abraham e Isaac que pasaran todas sus pruebas. Jacob Avinu no cuestiona a Dios, sino a sí mismo. Sabe que Akadosh Baruch es justo y misericordioso. Cuando decimos amén, es un acrónimo de el Melech Neeman, el Dios, el Rey confiable que cumple lo que dice, como Rashi comenta sobre amén. Él afirma que cuando Dios promete recompensa o castigo, lo cumplirá sin falta. Es un principio fundamental de nuestra fe. Jacob Avinu, en su sabiduría, hace un juramento solemne. Si logra pasar la prueba divina y sus propios pecados no interfieren, ni nos dan motivo para retractarnos de estas sagradas garantías. Él promete hacer más cosas buenas, como dar maaser. Sobre el maaser lo vemos más adelante en la Torá. Es interesante, ¿verdad? En Siyata Dishmaya tuve un hidush hoy sobre un pacto especial que nos enseña la importancia del maaser en nuestra vida diaria y cómo nos conecta con Akadosh Baruch. Este pacto nos muestra cómo el maaser fortalece nuestra fe y confianza en Hashem. Jacob Avinu, y cómo se enriqueció. A pesar de todas las manipulaciones de Labán, y a pesar de las manipulaciones, el engaño y la deshonestidad de Labán, vemos que Jacob Avinu fue enriquecido por Akadosh Baruch. Y se dice que Jacob Avinu separaba sus ovejas de las ovejas de Labán regularmente. El pshat es que Jacob quería asegurarse de que sus ovejas no tomaran lo ajeno, pues aún trabajaba para Labán. Algunos sabios dicen que Jacob no quería que Labán viera sus ovejas por ser una persona celosa. Aunque Labán tuviera millones, envidiaría y querría más. ¿No es así? Por eso, Jacob tomó precauciones para proteger su rebaño y su trabajo, siendo cuidadoso y astuto en sus acciones. Los celosos y egoístas, adictos al dinero, nunca tienen suficiente y les molesta el éxito ajeno. Jacob Avinu separaba sus ovejas de Labán. ¿Cómo se enriqueció? A pesar de las manipulaciones de Labán, Akadosh Baruch Hu lo enriqueció.
Jacob Avinu separaba regularmente sus ovejas de las de Labán. Es cuando ven el éxito ajeno y, aunque exitosos, se molestan. Jacob Avinu separaba sus ovejas para no ser visto por Labán. Esto es una traducción básica, pero en Siyata Dishmaya pensamos que en el capítulo 30, un versículo menciona cómo Jacob actuó sabiamente para proteger sus intereses. En los versículos 40 y 42, Jacob puso al frente las ovejas de tobillos blancos y marrones del rebaño de Labán. Esta estrategia buscaba aumentar su propio rebaño, asegurando el futuro de su familia. Jacob demostró sabiduría en el manejo del ganado, probando ser un pastor excepcional y visionario. Y formó rebaños separados, sin mezclarlos con los de Labán. Jacob Avinu separó los suyos. Nos damos cuenta que Jacob Avinu cumplía la promesa hecha al inicio de esta parashá al comenzar este viaje casi 20 años atrás. Si Hashem los protege y cuida, dando ropa y alimento, ellos darán maaser. Pero ¿cómo dar un diezmo sin llevar una cuenta precisa de las ganancias reales? ¿Cómo se puede dar maaser en esas condiciones? Jacob separó sus ovejas para calcular con precisión sus ganancias y dar maaser. Se recomienda encarecidamente no esperar hasta el final del año para cumplir con esta mitzvah, sino hacerlo con frecuencia, ya sea semanal o quincenalmente. Como mínimo, se debe dar maaser al menos una vez al mes para apoyar la Torá y sus enseñanzas. Cheques pequeños facilitan control. Sin orden, tzedaká es aleatoria. Dar es bueno, pero maaser trae bendición. Con maaser pruebas a Hashem, asegurando protección. El Gaón dice, está por todos lados, sin darse cuenta de lo que pasa, dando tzedaká al azar. Aunque es bueno, no recibirás la bendición que Akadosh Baruch Hu promete a quienes dan maaser. Con maaser, uno puede poner a prueba a Hashem, quien asegura protección y éxito. El Gaón de Vilna dice, si das Homesh, 20%, a Kadosh Baruch Hu promete riqueza material, el 10% protege tu riqueza en crisis. Con maaser estarás protegido. Con Homesh serás verdaderamente rico. Jacob Avinu nos muestra este camino de generosidad, una lección poderosa sobre la importancia de la tzedaká. Jacob Avinu está dando maaser tal como prometió. Así que ya vemos que el círculo comienza. Jacob cumple con su palabra. En esencia, una de las cosas que vemos aquí es que el hecho de que Jacob Avinu entró en esto, diciendo que si tú me permites ganarme la vida, prometo dar maaser, eso en sí mismo le dio a Jacob una bendición por buscar trabajo para hacer mitzvot. Enseño lo mismo a mis hijos y estudiantes. Den tzedaká y apoyen la Torá regularmente. No esperen a tener más dinero o tiempo. Háganlo ahora mismo, con lo que tengan disponible. Dona regularmente, como el 10% mensual o lo que puedas. Trata la tzedaká como factura automática. Te enriquecerá espiritual y quizás materialmente. Sigue a Jacob Avinu, quien prometió maaser si Dios le permitía prosperar. Dé algo de dinero cada mes. Configure pagos automáticos para tzedaká, como hace con sus facturas. Esto lo enriquecerá espiritualmente, y si da lo suficiente, podría incluso volverse materialmente rico. Recuerde, la tzedaká es una mitzvah importante que nos conecta con lo divino. Ahora, lo siguiente es extraordinario. Explica cómo Jacob encuentra a Rahel, su alma gemela. Lea, Silpá y Bilhá también lo fueron. Estas 4 mujeres, parte integral de su destino y nuestra historia, aportaron algo único. Juntas formaron los cimientos del pueblo judío,
reflejando la complejidad de nuestras raíces. Obviamente eran mujeres muy rectas, ya que son las madres de las tribus, pero todos saben que Rachel era su favorita. Y tan pronto como ve a Rachel, realmente vemos una escena algo extraña. En el capítulo 29 de Parashat Vayetzei, libro de Génesis, dice en el versículo número 10, Jacob vio a Rachel y el rebaño de Labán, rodó la piedra, dio agua a las ovejas, besó a Rachel y lloró. ¿Por qué actúa así? Extraño, ¿no? Hay diversas opiniones sobre el beso en el hombro o una muestra de afecto. ¿Por qué tanta emoción al encontrar a su alma gemela? Es una escena verdaderamente significativa y conmovedora que nos hace reflexionar sobre el encuentro predestinado. ¿Por qué actuó así? Es extraño. Ya hablamos del beso a Rachel, no ahondaremos. Hay varias opiniones. ¿Beso en el hombro o solo muestra de afecto? ¿Cómo entenderlo? Es un tema complejo que ha causado muchos debates entre nuestros sabios. Algunos mefarshim lo interpretan de manera literal, otros de forma simbólica. Lo importante es entender el contexto y la rectitud de nuestras matriarcas de amor. El punto es que esto es irrelevante. Algunos dicen que fue un beso, pero ella era una niña pequeña, por lo que no es un beso de afecto en cuanto a uno inapropiado, sino algo que, como un hermano mayor da. El punto es que, ya sabe, esto ya se abordó en el shiur del año pasado. Aquí estamos hablando de que Jacob ve a Rachel y ella es una pastora o pastora. Él asume el trabajo, riega sus ovejas y comienza a llorar. Ahora, los jajamín dicen que después de que Jacob vio proféticamente que Rachel es realmente su alma gemela y que no era un encuentro normal con cualquier otro ser humano en la tierra, sino un momento trascendental en su vida y en la historia del pueblo judío. Él asume el trabajo, riega sus ovejas y comienza a llorar. Ahora, los jajamín dicen que después de que Jacob vio proféticamente que Rachel es realmente su alma gemela y no fue un encuentro normal con cualquier otro ser humano en la tierra, sino que también vio el futuro y vio que no iban a ser enterrados uno al lado del otro, porque ella iba a morir joven en el camino y no iban a ser enterrados juntos. Ya sintió el dolor del futuro, un dolor profundo y desgarrador. Sin embargo, tenemos que explicar por qué Jacob Avinu regó las ovejas. ¿Qué significado tiene este acto? Regando el rebaño, clama a Hashem y quita esta roca que bloquea el agua. Jacob ve el futuro y el pasado. Con gran fuerza, mueve la roca como si fuera una pluma. Es un momento de revelación divina y profunda conexión espiritual. Jacob siente la presencia de Hashem, guiándolo en este acto milagroso. La escena revela el poder de la fe y la determinación. Obviamente, creció en la casa de su padre y madre, y cómo se conocieron su padre y su madre. Cuando Abraham Avinu, el abuelo de Jacob, envió a Eliezer a buscarle una esposa a su hijo Yitzchak. Eliezer fue a la casa de Betuel, el padre de Labán y Rivka, y Eliezer rezó a Akadosh Baruch Hu para que lo ayudara a encontrar una esposa para Yitzchak, que él supiera con certeza. Ella es la indicada al ponerla a prueba, si no solo le va a ofrecer agua, sino también a sus camellos. Y después de que eso sucedió, supo que era ella. Jacob está cuidando las ovejas de Labán. Está cuidando porque está cuidando las ovejas de su padre. Está cuidando las ovejas de Labán, al igual que Rivka,
su madre. Regó los camellos de Eliezer, los camellos del padre de Jacob, y tal vez Jacob lloraba al darse cuenta de que el círculo de la vida era claro para él, que era la mano divina de Akadosh Baruch, donde Eliezer clamó a Akadosh Baruch después de regar. La señal del agua, donde vio que ella era la indicada porque le dio agua a él y también a sus camellos, y clamó a Hashem, como dicen los versículos, clamó a Hashem con entusiasmo, porque Hashem respondió sus oraciones y las oraciones de Abraham Avinu, su maestro. Eliezer lloró, porque vio cómo Akadosh Baruch Hu está involucrado en cada acto que realiza en este mundo. Cómo Akadosh Baruch Hu literalmente conoce tus pensamientos, conoce tus ideas y escucha cada palabra que sale de tu boca. Y cuando escuchas esto, es una cosa, cuando lo sientes es otra completamente diferente. Y Eliezer se emocionó profundamente cuando vio la bendición de Akadosh Baruch Hu manifestarse ante sus ojos. Jacob Avinu siente lo mismo. Ve a su alma gemela y el ciclo de la vida. La mano de Akadosh Baruch Hu es clara, riego, recordando la señal del agua que mostró a la elegida. ¿No es maravilloso? La historia se repite, revelando la guía divina. Pasado y presente se entrelazan, mostrando la perfección del plan divino en cada momento. Labán, las ovejas de Labán, en esencia, devolviendo el favor que mi querida madre hizo por mi padre, y mostrando que Akadosh Baruch está respondiendo nuestras plegarias, y así él está regando el rebaño, está llorando ante Akadosh Baruch, y también está moviendo esta roca redonda, que en esencia podría ser simbólico del círculo de la vida que la mano divina de Akadosh Baruch maneja con precisión. Y cuando se trata de la advertencia que Rachel le dice inmediatamente a Jacob, que su padre es un criminal, un tramposo, esta es la razón por la cual Jacob sigue mencionando que él también es capaz de engañar. Es como si dijera, no te preocupes, Rachel, yo puedo manejar esta situación. El hermano de su madre, del mismo hogar, su madre era hermana de Labán. Si Labán quiere ser criminal, sé cómo tratarlo. Aprendí de mi familia. Cuando uno ve cómo funciona la vida, donde Akadosh Baruch Hu nos guía y protege, incluso en las situaciones más difíciles, es entonces cuando entendemos el verdadero poder de la fe y la confianza en Akadosh Baruch Hu. Que no haya ninguna deuda pendiente con ninguna persona malvada allá afuera o con nadie. Labán podría sentir que se le debe algo. ¿Por qué? Bueno, saben que cuando la familia de Abraham e Isaac vino a nosotros, les dimos refugio, les dimos comida, les dimos agua. Miren eso ustedes. ¿Qué nos dieron ustedes aquí? Asegúrense. Tus ovejas, Jacob, no solo las va a abrevar, sino que también las va a cuidar, y tendrá la bendición de multiplicarlas exponencialmente. Al punto en que Labán se vuelva tan rico que sepa que ya nadie le debe nada. Él es quien se benefició de toda esta relación. Él es quien la desea y anhela mantenerla por su propio interés. Más adelante, después de la historia del comportamiento y las acciones engañosas de Labán al engañar a Jacob, vemos que Jacob se casa tanto con Lea como con Rachel, y también recibe a Bilhá y Silpá como sus siervas. Todo esto parece ser parte de un plan divino más grande, a pesar de las artimañas de Labán. Es como si el Todopoderoso estuviera tejiendo un tapiz complejo, utilizando incluso las intenciones malvadas para sus propósitos superiores. También fueron madres de algunas tribus, las 12 tribus de Israel.
Aquí aprendemos sobre el ciclo de la vida y cómo Akadosh Baruch Hu gobierna el mundo con sabiduría infinita. Nadie debería preocuparse por nada, excepto por servir a Hashem con devoción, pues Él mueve cada pieza donde debe estar y permite a cada hoja vivir exactamente el tiempo necesario, todo según su voluntad divina. Cada sabor y olor está perfectamente gestionado por Akadosh Baruch Hu. Lo vemos cuando Lía da a luz y habla con emoción. Concibió y dio a luz al primogénito, llamándolo Reuben con gran alegría. Los sabios se preguntan, ¿por qué Lía lo llamó así? ¿Qué significado profundo hay detrás de este nombre? ¿Acaso vio algo especial en su hijo recién nacido que la inspiró a elegir ese nombre en particular? El versículo dice, porque mi humillación es revelada ante Hashem, porque ahora mi esposo me amará. Pero, ¿cuál es esta humillación? Una humillación que quizás no era tan amada como Rachel. No es que Jacob no la amara, pero era tan obvio que Jacob amaba a Rachel y estaba dispuesto a trabajar otros 7 años por ella, por Rachel, que era como si no amara a Lea. Ahora, ella usó específicamente la palabra Reuben. Mira a mi hijo. ¿Qué significa? ¿Por qué lo llama así? Ella dice, mira, ve a mi hijo, observa a este hijo justo mío, visto en profecía. Es como si Lía revelara un secreto divino, mostrando la grandeza que veía en su primogénito. Mira qué diferente es de sus antecesores. Mi hijo Reuben, a pesar de perder sus derechos de primogénito ante Yosef, intentó salvarle la vida en el momento crucial. En cambio, Esav, ¿qué hizo? Actuó de manera opuesta, sin compasión alguna, mostrando su verdadera naturaleza. ¿No es asombrosa la diferencia entre hermanos? Perdió su derecho de primogenitura por elección propia, sin importarle en absoluto. No solo no salvó a Jacob, sino que intentó matarlo sin el menor remordimiento. ¿Ves qué grande es mi hijo comparado con el del justo suegro? Aquí se evidencia la clara y profunda diferencia entre ellos. Los nombres narran historias en cada persona. Los antisemitas odian el amor de la Torá por los judíos al compararnos con otras naciones. Akadosh Baruch nos ama y llama pueblo elegido, asombrándolos. Es que ellos odian el amor de la Torá por el pueblo judío. Akadosh Baruch ama al pueblo judío y nos llama el pueblo elegido, tanto que literalmente los deja estupefactos. Akadosh Baruch dice que nos ama y eligió. Es su derecho elegir a quien ama más o menos. Nos ama porque cumplimos sus mitzvot. En cambio, la mayoría de las naciones son adoradores de ídolos y dioses extranjeros. ¿Cómo los nombres cuentan una historia? Al compararnos con las naciones, vemos que los antisemitas odian el amor de la Torá por el pueblo judío. Creen en sus poderes. Am Yisrael refleja a Yitzhak. Él y Ismael vienen de Abraham, pero Yitzhak se sacrificó por Hashem. Su padre lo es Het. Esta devoción total distingue a Am Yisrael, mostrando amor inquebrantable hacia Akadosh Baruch Hu. Este amor profundo y conexión única con lo divino hace que Am Yisrael sea verdaderamente especial. Yitzhak permitió a su padre sacrificarlo sin titubear. El Midrash dice que fue feliz por cumplir una mitzvah. Continuó hacia el lugar del sacrificio con fe inquebrantable. Y cuando escuchó la voz del cielo diciéndole a Abraham que no lo hiciera, Yitzhak aceptó la voluntad divina con humildad y gratitud. La Gemara enseña cómo atar animales en Shabbat sin dañarlos. ¿De dónde viene esto? No como Yitzhak en la Akeidá. ¿Qué es? Atar brazos y piernas atrás.
Yitzhak deseaba ser sacrificado así. ¿De dónde aprendemos a dañar sin riesgo de escape? No lo ates como Yitzhak pidió a Abraham en la Akeidá. ¿Qué es la Akeidá exactamente? Es atar los brazos y las piernas detrás uno del otro, como un acto de entrega total. No ates al animal de esa manera, no ates las 4 patas. Se te permite atar un máximo de 3 patas para que aún pueda moverse, pero no pueda correr. El punto es que Yitzhak Avinu estaba más que feliz de sacrificar su vida por amor a Hashem. Su hijo Jacob sirvió a Hashem a través y a pesar del sufrimiento, y terminó trayendo las 12 tribus de Israel una lección de devoción y perseverancia. A pesar del sufrimiento, Abraham trajo las 12 tribus. Ismael, sin embargo, no sacrificó su vida por Hashem. Aunque hizo teshuvá, no enseñó a sus hijos los caminos de Hashem. Y sus descendientes, en lugar de sacrificarse y honrar a Hashem, ¿qué hacen? ¿Cómo actúan? ¿Acaso siguen el ejemplo de Abraham o se alejan del camino correcto? Se matan para exterminar a Am Yisrael. Esav trajo dolor a Jacob y sus descendientes, mientras Jacob sirvió a Akadosh Baruch pese a las dificultades. ¿Cómo respondió Jacob ante las adversidades? ¿Cómo logró servir con tanta devoción? Su fe inquebrantable y confianza en Hashem le dieron fuerza para perseverar y crecer espiritualmente, incluso en los momentos más difíciles. Sus hijos, las 12 tribus y Am Yisrael. Esav trajo a Amalek. Es una simple realidad, no odio ni racismo. No es nos odiamos mutuamente. Así sucedió. Recuerden, todos aún tienen libre albedrío para elegir su camino. Es importante entender esto. ¿De qué hacer con esta información? Es decir, si eres judío o gentil. Esta información existe. Esta información es realidad. Si eres judío y sigues los caminos de Abraham, sigues la Torá. Serás una continuación de esa cadena que ha sido preservada a través de los siglos. Es tu responsabilidad mantener viva esta herencia sagrada. Una cadena de Am Israel durante los últimos 4000 años, y se le considerará uno de los descendientes justos de Abraham, Yitzhak y Jacob. Si elige abandonar los caminos de Hashem, elige profanar el Shabbat, elige, ya sabe, ser uno de esos ladrones que hace negocios de manera ilegal y deshonesta, elige ser un adúltero, elige ser una persona descarriada, entonces, ¿adivina qué? No serás diferente a Amalek, el descendiente de Esav. Por otro lado, alguien que viene de Ishmael o alguien que viene de Esav puede elegir un camino diferente. La elección está en tus manos, sin importar tu origen. ¿Elegirá Ishmael o Edom, que buscan destruir a Am Yisrael? ¿O seguirá la Sagrada Torá como noahida justo o converso al judaísmo ortodoxo? Su decisión marcará su destino espiritual y su vínculo eterno con el pueblo elegido. ¿Optará por el camino de la destrucción o por la senda de la rectitud y la santidad? Si eliges la idolatría, dañarás a Am Yisrael, sea de Ishmael o Edom. Si sigues la Torá, como noágida o converso, serás bendecido por Hashem, o hay otro camino. La elección es tuya, pero recuerda, cada decisión tiene consecuencias en este mundo y el venidero. Seguirás el camino recto y serás parte de los justos en el mundo. Tu origen no determina tu destino. Tienes la opción de elegir tu camino, seas judío o gentil. Que tu padre fuera justo no te hace automáticamente justo, ni que fuera malvado te obliga a hacerlo. La elección es tuya, independientemente de tu procedencia. El punto es que cuando las personas usan emociones en vez de razón, odian que nos llamemos el pueblo elegido. Dicen, se creen mejores. Hoy mismo, un video de 15 segundos se volvió viral mostrando a uno de los rabinos más respetados, explicando por qué somos llamados así.
Pero la gente no escucha. Noticias entrevistan a un israelí sobre rehenes. Acusan a Israel de racismo. ¿Prueba? Liberar 150 prisioneros palestinos. ¿Ven la contradicción? Absurdo. ¿Cómo es racista liberar prisioneros enemigos? Lógica retorcida. Ignora realidad y acciones humanitarias de Israel. Devueltos por solo 50 judíos. Esto no demuestra que los israelíes valoren menos las vidas palestinas. Es una estupidez comparar así. Hoy, tal acción causaría un escándalo mundial. Es una comparación absurda que ignora el contexto histórico y las complejidades actuales. Como estás olvidando que estos 150 palestinos son todos terroristas, son todos criminales, personas que no queremos liberar bajo ninguna circunstancia. Y de hecho, solo los estamos liberando para recuperar a nuestra gente secuestrada. El acuerdo en términos de pedir más fue en realidad por parte de los palestinos, específicamente de los Hamasniks, quienes exigieron condiciones adicionales. Son ellos los que valoran a su gente menos que a la nuestra. Son ellos los que dicen: escuchen, sabemos que nuestra gente no es como la suya, así que le daremos uno de sus prisioneros, pero ustedes nos tienen que dar 3. Son ellos los que odian a su propia gente. Son ellos los que tienen prejuicios contra su propia gente, no nosotros. De ahí la razón por la que utilizan a su propia gente y niños como escudos humanos. Pero nuevamente, el hecho de que el odio hacia los judíos pueda llevar a las personas a un nivel tan alto de estupidez y ceguera hacia los hechos no es algo nuevo, pero se está volviendo cada vez más evidente debido a los medios de comunicación y a cuántas más personas se están avergonzando a sí mismas al exponer prácticamente su propia estupidez y odio. Pero aquí vemos que Akadosh Baruch maneja el mundo. Cada cosa tiene una razón. Cada palabra, cada nombre, cada persona. Pero aquí también aprendemos otra cosa. Este es un Hidush que aprendí de un rabino. Y también vemos que, ¿sabes? Lea está orgullosa. Lea llamó a su hijo Rubén porque siente que no fue amada como Rachel. ¿Por qué? Jacob trabajó 7 años más por Rachel después de casarse con Lea. Los Yajamín imaginan el sufrimiento de Lía en ese tiempo. Jacob sacrificó años solo por Rachel, lo cual lastimó a Lía. ¿Qué hizo Akadosh Baruch Hu para recompensarla? Le dio hijos, pero no fue todo. Él dijo: no. Lea vio a Jacob trabajar por Rachel 7 años, aún casado con ella. Esto la afectó. ¿Cómo la recompensó Akadosh Baruch Hu? Le dio hijos, pero no es todo. Él dijo: no, hay mucho más en su plan divino para ella. Tenía que haber una medida por medida. Jacob y Esav eran gemelos, así como Rachel y Lía también lo eran. Rachel murió a la temprana edad de 37 años, mientras que Lía vivió hasta los 44. Una diferencia de 7 años. ¿Por qué esta diferencia? Porque Lía sufrió durante 7 años después de casarse con Jacob. Akadosh Baruch Hu le dice a Lea: mi querida Lea, por la angustia que has sentido todos estos años, al no sentirte tan amada como tu hermana Rachel, yo te recompensaré. Tendrás 7 años más que ella para vivir a solas con tu esposo Jacob. Rachel ya estará en Gan Eden, mientras que tú disfrutarás de este tiempo tan especial junto a él. No importa lo que haga una persona, nadie puede quitarte lo que te corresponde. Si hay alegría, beneficio o bondad que te pertenece, no te preocupes. Akadosh Baruch
Te recompensará, sin duda. Sí, fue difícil, pero cuando recibas tu recompensa... ¿Fue tan duro? Quizás, pero valdrá la pena al final. Una vez que Akadosh Baruch te bendice, el dolor se desvanece. Sus bendiciones son extraordinarias. ¿Quién pensaría en tu sufrimiento de 7 años? Jacob te amaba, estaba contigo, tuvieron hijos y una vida dichosa. Pero sentías angustia, la sensación de no ser la preferida. Aún así, Akadosh Baruch te recompensará por tu sufrimiento. Akadosh Baruch dice: no te preocupes, hija mía, te daré 7 años más para disfrutar de tu amado esposo. Rabotai, observen la precisión del juicio de Akadosh Baruch Es verdaderamente increíble cuánto nos da. ¿No es asombroso? Es maravilloso y nos llena de profunda gratitud. Debemos reflexionar sobre esta bondad infinita y apreciar cada momento que se nos concede. ¿Cuánto le debemos a Él? Y no hay absolutamente ninguna razón para que alguien se preocupe por perder algo, porque si es tuyo, lo vas a recibir. Nadie más puede quitártelo. Solo Akadosh Baruch puede decidir si algo es tuyo o no. Esto también es una historia en la Gemara, donde un día Rabbi Yohanan entra al Beit Midrash con una cara triste, angustiada. Dice: Rebe, ¿por qué la cara tan triste? Y él responde: bueno, resulta que unos bandidos me robaron la billetera. Inmediatamente salió del Beit Midrash, se dirigió al mercado y, con voz potente, hizo un anuncio público. ¿Quién era este hombre? Fue nada menos que un antiguo jefe de la mafia, conocido por todos en la zona. Todos le temían, aunque era un tzadik reconocido. Él amenazó con voz firme: devuelvan la cartera del rabino, o los mataré a todos. Asustados, la entregaron sin demora. Se la llevó al rabino, quien se alegró inmensamente. Continuaron estudiando la Torá con renovado entusiasmo. Luego, reflexionando profundamente, dijo: espera un momento. ¿Está preocupado por perder su cartera? ¿Cuál es el verdadero significado? No hay razón para perder, a menos que lo merezcas. Si pierdes es porque hiciste algo que Hashem considera merecedor. Todo está en sus manos. Al perder, debemos reflexionar sobre nuestras acciones. Nada es casualidad. Todo tiene un propósito divino, incluso las pérdidas materiales. Es una oportunidad para crecer espiritualmente y hacer introspección. No observa el Shabbat. Pierde su bendición en la Parnasá. Aunque gane millones al año, nunca tendrá bendición en su vida financiera. El dinero se irá en cosas no beneficiosas, más pecados o gastos desagradables como médicos, abogados e impuestos. Jamás tendrá bendición sobre su dinero. Si alguien desperdicia y miente, va con prostitutas o juega, pierde su parnasa y bendición. Shlomo Hamelech advierte: jugar o prestar con interés garantiza perder tu dinero hasta quedarte sin pan. Estas acciones destructivas eliminan la bendición y llevan a la ruina. Es crucial evitarlas para mantener la prosperidad y el favor divino. Rabbi Yohanan dice: él estudia y enseña Torá. ¿Qué hice para perder dinero? No se preocupa, Hashem proveerá. ¿Pero qué hice para merecerlo? Si supiera, haría teshuvá. Al recuperar la cartera pensó: fue solo una prueba, no hice nada malo, no necesito teshuvá. Akadosh Baruch me probaba, esto lo alegró. Aquí vemos cómo los jajamín piensan sobre las cosas que suceden en este mundo. Siempre saben que todo lo que te sucede en este mundo es por la mano divina. Es otra historia sobre un rabino que solía ser muy rico. Un día estaba caminando con uno de sus talmidim y pasaron por un lugar muy hermoso, viñedo,
campo lleno de árboles frondosos y uvas jugosas, valía una fortuna. Le dice a su talmid con nostalgia: ¿ves eso? Era mío, lo vendí para poder estudiar Torá. Caminaron un poco más y vieron otro campo. Suspirando añadió: sí, ese también era mío. Lo vendí, igual que el otro, para dedicarme a estudiar Torá. Su talmid lloró: Rebbe, vendiste todo por la Torá. ¿Qué te queda para tu vejez? Rabí Yochanan respondió: hijo mío, intercambié lo que Akadosh Baruch Hu creó en 6 días por la Torá eterna. Estoy adelantado. ¿Por qué lloras? Hice lo mejor del mundo. Aquí vemos que todo lo que ocurre en el mundo es gestionado por Akadosh Baruch. Cuanto más conectado está una persona con Akadosh Baruch, más se da cuenta de que no tiene nada de qué preocuparse. No tienen nada de qué preocuparse porque si algo te corresponde, lo recibirás. Si quieres merecer más, tienes que hacer más. ¿Qué hacemos más? Ganar más méritos, aprender más Torá y hacer más Gesed. Muchos creen que trabajar más es la clave, pero algunos trabajan duro y ganan poco, mientras otros trabajan poco y Hashem les da mucho. La cuestión es: ¿reciben mucho sin bendición o poco con gran bendición? ¿Por qué algunos con poco tienen más bendición que otros con mucho? Depende de cómo sirven a Hashem. Cuanto más se sirve según la Torá, más bendición se recibe. Pero cuanto más egoísmo y deseos propios se persiguen, menos bendición llega. ¿Qué debemos hacer entonces? Servir a Akadosh Baruch Hu con todo nuestro ser, con devoción y entrega total. Todo lo que vemos es una herramienta de Hashem para gobernar el mundo. Cuando Rachel ve que Lea ha dado a luz, ¿qué hace? Anhela tener hijos y busca mejorar espiritualmente. Rachel comprende que para recibir más bendiciones debe elevarse y acercarse a Hashem mediante el estudio de la Torá, buenas acciones y servicio divino. Es así como podemos aprender de Rachel a buscar el crecimiento espiritual en todo momento. 4 hijos, y ella no ha dado a luz. Aprende sobre nuestros patriarcas y matriarcas. ¿Quiénes son? Los mismos: Abraham, Yitzchak. Yitzchak, nuestro suegro. Abraham, abuelo de nuestro esposo. Es la familia de nuestros suegros, pero también parte de nuestra nación. Son nuestros antepasados. Debes aprender de ellos. No solo aprendió de Abraham e Yitzchak, sino también de sus esposas, como Sara y Meinu. Ella era estéril y no tuvo hijos hasta pasar la prueba de Akadosh Baruch. ¿Deseas tener hijos solo por egoísmo o para traer bendición al mundo, cumplir las mitzvot y servir al Creador? ¿Qué es lo que realmente anhelas en tu corazón? Entregó a Abraham como su concubina. No lo hizo por falta de amor a Abraham. Lo amaba profundamente. Tampoco por querer a Hagar. Ella deseaba cumplir la mitzvah y que su esposo la cumpliera. Dijo: construiré una casa a través de ella. Quizás si Hashem ve cuánto deseo cumplir esta mitzvah, cuánto deseo que mi esposo la cumpla. Quizás si él ve que solo quiero cumplir mitzvot, me lo permitirá. Cuando ella entregó a Hagar a Abraham para tener un hijo, Akadosh Baruch abrió su vientre y tuvo a Yitzchak. Rachel aprendió la lección e hizo lo mismo. Le dijo a Jacob las mismas palabras: aquí está mi sierva Bilhah. Ven a ella para tener hijos y yo los criaré. Así seré edificada a través de su descendencia.
como el sacrificio de Sará al traer a Hagar a Abraham. Rachel repitió lo mismo con gran fe, recibiendo la bendición divina. En este círculo de vida, el propósito va más allá de observar, ¿no crees? Es sobreactuar con entrega y amor, sobreponer las necesidades de otros antes que las nuestras y confiar en el plan divino. No se trata solo de finales felices. Debemos aprender de estas historias, no solo por deber, sino porque vemos que nuestros patriarcas y matriarcas también lo hicieron. Si ellos, siendo tan grandes, aprendieron de estas experiencias, ¿cómo no habríamos de hacerlo nosotros? Aprendamos a sacrificarnos como ellos lo hicieron, con devoción y entrega. Estas lecciones son fundamentales para nuestro crecimiento espiritual y personal. Sara recibió la bendición. Hoy en día, cuando las personas vienen y me preguntan, ¿cómo puedo obtener la bendición de tener hijos? ¿Cómo puedo obtener esa bendición en mi vida? Les respondo que hay ciertas mitzvot, ciertos preceptos que abren todo un mundo de bendiciones, y la más importante de ellas es una mitzvah crítica que trae enormes bendiciones, como he visto muchas veces, es apoyar el kiruv. Cuando las personas respaldan nuestra organización que, Baruch Hashem, día y noche, hace kiruv, publica el nombre de Kadosh Baruch Hu y su Torah, y ayuda a hacer teshuvah, reciben grandes bendiciones. Lamentablemente, algunos creen que es algo de una sola vez. Como si pudieras comprar a Dios. Donan y creen que todo pasará ya, como si Hashem bailara a su ritmo. A veces hay milagros rápidos, pero no siempre es bueno. Podría ser una prueba. Alguien dona y pronto algo increíble pasa. Los animaría a seguir donando, ¿no? Pero las bendiciones reales necesitan paciencia y constancia en el camino de Hashem. Dejaron de donar y vuelven. ¿Qué pasa? Necesito otra bendición. Hiciste algo bueno y recibiste una bendición, pero olvidaste su origen. Creíste que fue suerte, sin entender la causa. Esta ingratitud es triste y frecuente. No te das cuenta que la bendición vino por tus buenas acciones, y al dejarlas, perdiste la conexión con tu prosperidad. La gente pide bendiciones y sigue la Torá, pero olvida su origen. He visto milagros, pero es triste cuando olvidan que Kadosh Baruch Hu las concede por apoyar la Torá, no por dinero. La bendición viene de seguir los preceptos, sea cual sea. Tuvieron hijos, se casaron, cosas maravillosas les pasaron. Estamos felices, Baruch Hashem. Nos entristece cuando olvidan el origen de la bendición, no por dinero. Kadosh Baruch nos dará lo necesario. Es triste olvidar que por apoyar la Torá, Él te bendijo, sea con pareja, éxito en negocios o lo que sea. Debemos recordar siempre de dónde vienen nuestras bendiciones. Tener hijos, sanar, más dinero, pero no será tan fácil la próxima vez. Si uno olvida las bendiciones, lamentablemente demuestra ingratitud, un defecto de carácter grave. Es triste ver cómo algunos piden una verajá y luego olvidan de dónde vino. No hay mucho que se pueda hacer al respecto. Una persona necesita saber, ¿sabe? Es su propia decisión. Deben reflexionar profundamente. No hay nada que puedas hacer. No puedes hacerlo por ellos. Ahora, además vemos que más adelante en la parashá se revelan cosas interesantes. Reuben encuentra estas flores especiales llamadas dudaim, que es una planta especial que, según dicen los sabios, aumenta la fertilidad. Rachel desea esta planta, así que hace un trato con Lea, su hermana, para que, al tomar este dudaim, ella pueda tener su noche con Jacob, y Lea accede a cambio de poder estar con Jacob esa noche. Sale a buscar a Jacob al oír al burro, aunque debía ir con Rachel. Los sabios dicen que esto trajo bendición. ¿Por qué? Atrajo a su esposo para intimidad y tener hijos. Se menciona en la Gemará
Nedarim, Eruvin, el Midrash y la Torá. Cuando una mujer atrae a su esposo para estar juntos, si está permitido, para tener hijos, íntima con ella para tener más hijos. Esto se encuentra en la Gemará, el Midrash y otros lugares de la Torá. Si has visto nuestra serie sobre intimidad judía que pronto regresará, Bezrat Hashem, sabes que cuando una mujer seduce a su esposo estando permitida para tener más hijos, es algo muy bueno y meritorio. ¿Qué pasa entonces en nuestra historia? Es un mérito muy, muy grande. Es una bendición muy, muy grande que podría traer eruditos de la Torá al mundo. Y eso es precisamente con lo que Lía fue bendecida. Ella fue bendecida con Yisahar, quien fue un erudito de la Torá, y Zebulún. Ambos eran eruditos, pero Yisahar era conocido como el erudito más destacado. Y eso es porque ella atrajo a su esposo. El Midrash Rabbah sugiere que Lía excedió límites y fue castigada. Su hija Daina la imitó, con graves consecuencias. Esto enseña la importancia del equilibrio en asuntos íntimos del matrimonio según la Torá. Debemos ser cuidadosos y sabios en nuestras acciones, especialmente en relaciones conyugales. Salió a un lugar indebido y fue violada. No fue ese día específico que Lea salió y fue castigada. Al contrario, fue bendecida. Pero en otra ocasión, Lea salió cuando no debía y fue castigada. Su hija Diná, lamentablemente, aprendió de ella este comportamiento y también fue castigada por lo mismo. Una lección dolorosa para ambas. Una vez más, Akadosh Baruch gestiona el mundo con precisión asombrosa. Un hecho lleva inevitablemente a otro. Hay un ciclo perfecto y todo se equilibra con armonía divina. La justicia en este sistema es mucho más precisa de lo que cualquier ser humano podría lograr. Ampliaste el texto con pausas naturales usando comas, manteniendo el significado y la información clave. Lograste un buen flujo en español, con una extensión cercana al objetivo y duración estimada alineada. El ritmo es de 11,04 caracteres por segundo. Entregaste solo el texto, conservando tono y estilo. Cumpliste las instrucciones eficazmente. Cuando, después de que Jacob trabaja para él durante 14 años, lo convence para que continúe trabajando para él, aunque ya no hay más esposas para darle o esposas que él desee, aún así quiere que trabaje para él porque sabe que está obteniendo beneficios de ello. Y Labán le dice: he averiguado y sé con certeza que Hashem me ha bendecido por ti debido a tu presencia conmigo. Jacob dice: sí sabes cuán devotamente trabajé para ti y cuán pocos eran tus ganados cuando fueron depositados conmigo, porque lo poco que tenías antes de que yo llegara ha aumentado en gran manera, y Hashem te ha bendecido por mi causa. Así que aquí vemos que esta cantidad extraordinaria de riqueza, los beneficios de Jacob y Labán cumplen la Torá. Akadosh Baruch prometió bendecir a quienes bendigan a Abraham. Jacob lleva esa bendición consigo, iluminando a todos. ¿Se beneficiará quien lo ayude? Si su bendición alcanza a quienes lo tratan bien, como agua fresca que nutre todo a su paso. El pueblo judío trae prosperidad donde quiera que se asienta. A lo largo de la historia, los países que los acogieron se volvieron más rentables, mucho más de lo que habrían sido sin ellos. Por ejemplo, cuando Yosef llegó a Egipto, el país estaba atravesando una mala situación económica. Sin embargo, su presencia marcó un cambio significativo para bien. Al llegar, se volvieron ricos y poderosos.
¿Perdieron todo tras torturar a los judíos? Asirios, babilonios, griegos, romanos, estadounidenses, nazis, españoles y turcos permitieron a los judíos vivir en paz. Estos países se beneficiaron, volviéndose los más poderosos por un tiempo. Los americanos, los nazis en Alemania, en Europa. Todos estos países, los españoles, los turcos, todos estos diferentes países que contaban con una comunidad judía que se les permitía vivir más o menos en paz, se beneficiaron drásticamente de ello, convirtiéndose sus naciones en las más poderosas del mundo por un periodo de tiempo. Cada una de estas naciones, como saben, pero cuando expulsaron al pueblo judío, sus naciones se redujeron a nada. Saben, Turquía solía ser uno de los países más poderosos del mundo. Era el Imperio Turco. Ahora están liderados por un terrorista que cree que es fuerte. En realidad, no son nada, ya saben. España era el país más poderoso cuando tenía población judía. Con la Inquisición, al irse los judíos, se fueron las bendiciones. Las otras naciones mencionadas tenían comunidades judías viviendo en paz. Muchas bendiciones llegaron con ellos. Esta es la bendición que Akadosh Baruch Hu dio a nuestros antepasados. Cada vez que nos expulsaron, torturaron o asesinaron, perdieron esa bendición divina, yendo al extremo opuesto y siendo finalmente destruidos. ¿Los griegos actuales? No son los mismos que aquellos sobre los que aprendimos en la historia de Hanukkah, esa festividad que celebramos la semana próxima y que nos recuerda nuestra resistencia y supervivencia. Los griegos actuales viven en Grecia, mientras que los de la historia de Hanukkah estaban en Siria. Son pueblos completamente distintos, resultado de la división del vasto imperio de Alejandro Magno. ¿Y los españoles de hoy? Tampoco son iguales a los de hace 500 años. Han evolucionado con el tiempo, al igual que su cultura y tradiciones. Los romanos se convirtieron en alemanes, pero no son iguales. Los babilonios y los iraquíes actuales tampoco. Su pasado y presente son mundos distintos. Hay una conexión biológica, pero espiritualmente no se comparan. Son pueblos diferentes en esencia y práctica. La historia los ha transformado de formas únicas y profundas. Pero en cuanto a su estatus en el mundo en aquel entonces, cuando tenían la comunidad judía, frente a hoy, es un mundo completamente aparte. A muchas personas les gusta hablar sobre cómo en el Israel moderno había 500,000 de palestinos o árabes que decidieron llamarse palestinos viviendo en Israel y cómo fueron expulsados. Y fueron realmente amables con nosotros, todas las naciones árabes. Esto es obviamente, para cualquiera que investigue la historia, una completa invención fácil de comprobar. Si fueron expulsados, ¿cómo es que todavía hay varios millones de ellos viviendo en Israel? ¿Cómo pasas de 500,000 a varios millones y te consideras expulsado? No estoy seguro. Quizás estén demasiado enfocados en construyen misiles en vez de aprender matemáticas. No funciona bien. 500,000 no crece a millones y son expulsados. Dices, los echaron de sus casas. Sí, perdieron la guerra al atacarnos. Intentaron destruirnos y fallaron. Los expulsamos de ciertas casas por células terroristas. ¿Qué esperas? Que se les permita vivir es un milagro. Es curioso. Israel es el único país donde se espera ganar la guerra y permitir que el enemigo viva. Extraño, ¿no? Dicen, los judíos vivieron en armonía con los musulmanes. ¿De qué hablan realmente? Las estadísticas muestran otra cosa, completamente diferente. En el mismo período que nos acusan de expulsar palestinos, ¿saben qué más estaba pasando? Los judíos en países árabes como Siria, Marruecos, Líbano y Egipto, ¿qué les pasó? Fueron expulsados sin piedad. Casi 1,000,000 de judíos tuvieron que abandonar estos países, dejando atrás sus hogares,
Les robaron todo, dinero, propiedades y posesiones. Salieron solo con la ropa puesta, sin nada más. Muchos, tristemente, murieron durante el difícil viaje o fueron brutalmente asesinados. Casi 1 millón de judíos fueron expulsados de países árabes y musulmanes. Quedan pocos en Irán, Marruecos y otros lugares del Medio Oriente. En algunos casos, ninguno. Antes había comunidades judías prósperas en Irán, Marruecos, Yemen y Libia. Ahora solo quedan fracciones, si es que queda algo. Mis antepasados de Egipto o Irak fueron expulsados junto a casi 1 millón de judíos. Este hecho se ignora, pues contradice una gran mentira. El mundo lo desconoce, pero es una realidad lamentable. Sin embargo, de esto podemos extraer una valiosa lección de la Torá. Cuando el pueblo judío estaba en Siria, en Yemen, en Egipto, en Marruecos y en todos estos otros países, el estado de esos países era mucho más superior, pacífico y exitoso que lo que son hoy en día. Mucho más. Simplemente no hay comparación ahora, aunque estos países aún están en el mapa. La situación en la que se encuentran sus pueblos hoy es una tragedia para ellos mismos, porque se observa cómo el resto del mundo ha avanzado. Los países en Europa, en las Américas, en diferentes partes de Asia, el resto del mundo ha avanzado. El Medio Oriente, mucho de esto ha permanecido igual, y la diferencia entre los ricos y los pobres se ha vuelto tan amplia que o eres un multimillonario o eres un esclavo. La clase media no existe en estos países y esto es parte de perder su bendición. Así que esto nuevamente es otro ejemplo de las palabras de la Torá y Akadosh Baruch, quien siempre ha sido justo y compasivo, y nos advirtió sobre las consecuencias de nuestras acciones. Cumple sus promesas. Cuando Jacob Avinu hace un trato con Labán para quedarse más años, tras casarse con 2 esposas, ¿acuerdan cómo manejar el rebaño y dividir ganancias? Estos acuerdos son comunes en la Torá y nos enseñan sobre honestidad y cumplimiento de compromisos, incluso en situaciones difíciles. Obtuvo el sueño profético donde se le indicó cómo aparear las ovejas, de manera que aumentara la probabilidad de que las crías nacieran con cierta apariencia, y así sucesivamente. Sin embargo, realmente, Jacob Avinu nos está enseñando un par de cosas aquí. En primer lugar, él dice, que mi integridad testifique por mí en un día futuro. Jacob Avinu le dice a Labán, que mi integridad testifique por mí en el futuro. ¿Cuándo ocurre esto? 6 años después, Labán persigue a Jacob, acusándolo injustamente de robo y engaño, cosas que él mismo hizo. Jacob, con serenidad, responde, ve, revisa todo lo que tengo, encuentra una sola cosa que sea tuya, si es que puedes. Jacob repite, cuestionaste mi integridad sin motivo, pese a mi arduo trabajo. Nunca te engañé, tú sí a mí. Mi honradez mencionada hace 6 años persiste. Dudaste de mí injustamente a pesar de mi constante dedicación. Eso será un testimonio para mí. Mire, en un día futuro, hoy es ese día futuro. Así que aquí vemos, bendito es el que dice y hace. Desafortunadamente, esta es una de las cosas que, en mi vida de varias décadas, aún no he encontrado. Una persona en el mundo de los negocios que realmente hace lo que dice que va a hacer de manera regular y francamente es uno de los tikkunim que tengo, ya sea con personas con las que hago negocios o cualquier tipo
de tratos relacionados con el dinero, es imposible encontrar personas que hagan lo que dicen que van a hacer. Muy, muy, muy difícil. Es parte de mi ticún personal. Me molesta mucho porque trabajo duro para cumplir mis promesas y espero lo mismo de los demás. Por eso no suelo negociar precios, a diferencia de mis hermanos judíos. Si me dices un precio por un servicio o producto, lo acepto sin regatear. Solo quiero que cumplas tu parte y yo pagaré lo acordado. Es importante para mí que la gente haga lo que dice. Lamentablemente, no he encontrado a nadie que cumpla su palabra. He tratado con miles de personas y transacciones, siempre con el mismo resultado decepcionante. Solo los eruditos de la Torá hacen lo que dicen. Son los únicos fiables relacionados con el Yirat Shamaim. Esta cualidad escasea en los negocios. Yirat Shamaim. Cuando no tienes Yirat Shamaim, no tienes realmente mucho valor en las palabras y las promesas que haces. Entonces aquí vemos que Jacob Avinu le está diciendo a Labán: deja que mi integridad testifique por mí en un día futuro. Y vemos que ese día futuro llega. Además, vemos que todo este trato es mucho más que un simple trato comercial. Es un acuerdo ideológico profundo. Un debate filosófico entre Labán, el idólatra y hereje, y Jacob Avinu, el justo y santo. Labán se burla con sarcasmo porque Jacob, con toda seriedad y convicción, dice: mira, esto es lo que haremos para sellar nuestro pacto. Cuidaré las ovejas. Solo quiero las que nazcan con manchas específicas. Esa será mi parnasá, mi sustento. Es fácil de comprobar. Cuando revises, verás que todas mis ovejas tienen manchas. Labán responde con escepticismo: si fuera como dices, insinuando, quizás hagas trampa, tal vez intentes engañarme de alguna manera. Tal vez dices que solo tendrás esos, pero intentarás robarme. Lo acusa de sus propios actos. Los mentirosos culpan a otros de sus crímenes. Labán se burla de la idea de Jacob. ¿Por qué? ¿Qué propones, Jacob? Algo más profundo. Dices que este acuerdo va más allá de un simple trato comercial. ¿Estás dispuesto a vivir solo de las ovejas que tienen estas manchas, aunque voy a sacar todas las ovejas que tienen manchas en este momento, y todas las que vas a tener no van a ser así? ¿Cómo vas a hacer que todas estas ovejas blancas se conviertan en unas con manchas? ¿Cómo vas a hacer que todas estas ovejas negras se conviertan en unas con manchas? Voy a hacer que sea imposible. Aquí tienes un debate ideológico entre Jacob y Labán, donde Labán dice: está loco por pensar que va a ganarse la vida con esto porque acabo de eliminar todas sus oportunidades. Biológicamente es imposible que tenga estas ovejas. Tiene suerte si va a sobrevivir. Jacob dice que eso es porque cree en la ciencia como un poder independiente de Dios. ¿Piensas que crees en tu poder independiente de Dios? ¿Crees que tú haces el dinero? Tienes las ideas y la fuerza. Yo, Jacob, sé que no soy nada. Mi parnasá es decretada por Kadosh Baruch Hu, como dice la Gemara en Masejet Beitzah y Rosh Hashanah, página 16a. Uno es 16a, otro 16b. ¿Quién decide en Rosh Hashanah cuánta parnasá, cuánto dinero vas a ganar? Él ya decide en Rosh Hashanah cuánto dinero vas a ganar. Y la Mishnah explica que él cambia esa decisión cada día. Y el Baal Shem Tov explica que no cambia cuánto parnasá vas a ganar, sino más bien cómo haces tu parnasá basado en tus acciones. Cuanto más hagas teshuvá, cuanto más fácil llegue tu parnasá, más bendiciones recibirás en lo ya decidido en Rosh Hashanah. Labán no cree que Kadosh Baruch gestione la parnasá. Como muchos hoy piensan que trabajando más duro, con 2 empleos o largas horas,
ganará más dinero. Si tiene buen tiempo o una buena ubicación para su tienda. Si tiene un buen producto y compra a buen precio, ganará más. Labán representa a la mayoría hoy, ¿no? Incluso entre judíos, creemos que el éxito financiero depende de nuestra astucia, ventas y marketing. Pero realmente funciona así. Jacob, esto es herejía. Akadosh Baruch, controla las ganancias. Labán, no importa qué hagas. Quita ovejas, dificulta mi parnasá. No me preocupo, Hashem proveerá. Parnasá fácil trae bendiciones. Labán no cree en control divino. ¿Verdad? Piensa, más trabajo es más dinero, pero se equivoca. Aquí vemos a Labán burlándose de la idea de que la parnasá viene de Hashem, aunque él mismo dijo, Jacob, quédate conmigo porque sé que estoy bendecido por Hashem. Esto crea un conflicto. Labán, ¿me pides que me quede porque ves la bendición de Hashem en mí y en ti gracias a mí? Pero realmente no crees. ¿Te burlas del acuerdo porque no crees que obtendré beneficio económico? Porque acabas de eliminar teóricamente todas las posibilidades de que yo gane dinero. Entonces, ¿cuál es la verdad aquí? La verdad es que Labán era un mentiroso. Labán era un estafador. Labán le decía a Jacob lo que sabía que lo motivaría a quedarse. Es como si le dijera a Jacob, sí, tu Dios es poderoso, pero yo gano dinero. ¿Te gusta Dios? A mí también. Quédate aquí. Él, como muchos hoy, solo apacigua diciendo lo que quieres oír para obtener algo. Pero no creía en Dios. Era un idólatra, creyendo en sí mismo y en sus estatuas con cabezas humanas, burlándose de la fe verdadera. Asesinar primogénitos y hacer ídolos con sus cráneos. Esos eran los terafim que Rachel robó a su padre. Estos objetos macabros hablaban y predecían el futuro. Labán, un poderoso hechicero, se creía invencible ante cualquier desafío. Cuando Jacob propone el trato, Labán se ríe con arrogancia, pensando que nada ni nadie podría superarlo en astucia. Ahora vemos que, en última instancia, ¿quién gana este debate? Jacob. Jacob gana este debate ya que su bendición de Hashem se materializa tanto que él es capaz de ganar suficiente dinero, no solo para vivir, sino también, como dice el verso en el capítulo 30, verso 39, que formó para sí mismo rebaños separados y no los mezcló con el rebaño de Labán. Como dije antes hoy, él estaba ganando lo suficiente como para poder darse a sí mismo de ello. Pero luego a Labán y sus hijos no les gustó. Perdieron el debate. Su ideología está en la basura. Su verdad ha sido demostrada como una mentira. Ven que Jacob está teniendo éxito. Y empiezan a tener una cara de Tisha B'Av. Ya sabes, una cara triste, una cara amarga, una cara de perdedor dolido. Jacob se da cuenta de que es hora de irse y le dice a sus esposas que es momento de partir. Solo para que sepan, aunque no me quejé de que su padre fuera un tramposo, él es un tramposo, sin duda. Jacob, siendo sabio, no dijo nada que no fuera útil o necesario en ese momento. A pesar de ser engañado por Labán durante 20 años, Jacob nunca se quejó con sus esposas para no entristecerlas. Finalmente, después de tanto tiempo, se los dice. ¿Y cuál fue su respuesta? Muy simple. Le contestaron en Bereishit, capítulo 31, versículo 14. ¿Acaso tenemos todavía parte o herencia en la casa de nuestro padre? ¿Que todavía tenemos una parte en la herencia de la casa de nuestro padre? ¿Que deberíamos desear quedarnos aquí? O sea, es una pregunta. ¿De qué estás hablando? Aquí no hay nada. ¿Por qué no hay una parte? ¿Por qué no hay una parte? Porque dice,
¿No fuimos consideradas por él como extranjeras? Porque nos ha vendido a ti por tu trabajo. Y más tarde, cuando trabajaste para él por pago, también consumió completamente nuestro dinero. Sí, no nos sorprende que te haya engañado. ¿Por qué? Porque incluso nos engañó a nosotras, y somos sus hijas. Incluso el dinero que era nuestra dote, él lo tomó y nos lo robó. Y por lo tanto, aunque tenemos propiedades, nada nos fue dado por nuestro padre. Más bien, toda la riqueza que Hashem le quitó a nuestro padre nos fue entregada a nosotras. Solo eso nos pertenece a nosotros y nuestros hijos. Haz lo que Hashem te dijo, querido esposo. Estamos completamente de acuerdo contigo. Labán es un rasha, aunque sea nuestro padre. Te ha robado a ti y a nosotras, sus propias hijas. Todo lo que tenemos ahora es lo único que nos queda. ¿Qué más podemos esperar de él? Es solo porque Akadosh Baruch Hu nos dio. Solo porque Akadosh Baruch Hu nos dio. Tal como él dijo, aquellos que te bendicen serán bendecidos. Aquellos que te maldicen serán malditos. Cuando Labán te hospedó, recibió bendiciones, pero Labán ya no siente la bendición. ¿Por qué? Porque es demasiado posesivo, demasiado materialista. Lengthened to approximately 310 characters with pauses added. Y fue ingrato. Lamentablemente, Hashem le quitó todo lo que tenía. Vemos el ciclo de la vida. Aunque Labán intentó dañar a Jacob, se burló de su trato y le hizo imposible ganar dinero honestamente, Akadosh Baruch Hu, en su infinita sabiduría, no solo le dio a Jacob sus justas esposas, sus bendecidos hijos y sus leales siervos, y sus posesiones y riqueza, pero mantuvo la conexión en todo el camino, fortaleciéndose al ver cumplida la palabra de Hashem. Nunca perdió la fe en él ni por un momento, ni la esperanza a pesar de las dificultades. Su confianza en Akadosh Baruch Hu permaneció inquebrantable, incluso en los momentos más oscuros. Labán y los malvados como él nunca reconocen la grandeza de Hashem, ni siquiera al recibir bendiciones. Por eso Labán se siente perdedor al final. A pesar de ser bendecido, siente que perdió. ¿Por qué? Porque no reconoció la bendición ni en los buenos momentos. Así, cuando las cosas van mal, experimenta un doble efecto negativo. El texto fluye con naturalidad, captando el tono conversacional. Destaca la fe inquebrantable de Jacob y la confianza en Hashem, la expansión, fiel al estilo original, sumerge al lector en la historia. El pasaje, aunque independiente, se integra al contexto general. Has logrado una narración en español efectiva que resuena con el espíritu bíblico. Uno pensaría que siendo tan claro, Labán dejaría de cambiar el trato, pero no. Lo modificó 100 veces, haciendo imposible que Jacob ganara o se quedara. Cuando fallaba, lo cambiaba de nuevo. Hashem alteraría la naturaleza para el triunfo de Jacob. ¿No es asombroso? Y aún así, Labán persistía, ciego ante la intervención divina. Así que era tan obvio y claro como el día que Hashem está dirigiendo el mundo aquí. Pensarías que Labán haría teshuvá. Y si piensas, bueno, ¿sabes qué? Tienes razón. Hashem dirige el mundo. Hashem es el más poderoso. Y tal vez haré teshuvá. Pensarías, después de mostrarle que su idolatría es falsedad, su ideología es falsedad, Labán, siendo inteligente, no cambia, empeora. Al alcanzar a Jacob, pregunta, ¿por qué huiste así, como si llevaras a mis hijas de rehenes? Jacob responde, si te lo hubiera dicho,
Habrías intentado retenerme o quitarme el dinero. Me engañas tanto que, si no fuera por Hashem, el Dios de mi padre y de Abraham, como si tomaras a mis hijas de rehenes. Jacob Avinu le dice la verdad. Escucha, si te lo hubiera dicho, habrías intentado convencerme de quedarme o forzarme. Habrías intentado quitarme el dinero. ¿No es así? Me has engañado tantas veces que si no fuera por Hashem, el Dios de mi padre, el Dios de Abraham y el temor de Yitzhak. Y el uno a quien temía Yitzhak, si él no hubiera estado en mi ayuda, me habrías enviado con las manos vacías. A pesar del arduo trabajo y el esfuerzo durante tantos años, me fui. Por eso me fui de esa manera sin avisar. Labán dice, en lugar de reconocer y decir, ¿sabes qué? Tienes razón, Hashem te ayudó. Intenté engañarte una y otra vez, y lo lamento. Incontables veces no funcionó. ¿Qué dice él? Como el psicópata que es, las hijas son mis hijas, los hijos son mis hijos, el rebaño es mi rebaño, y todo lo que ves es mío. Le dice a Jacob, todo lo que tienes, no solo las hijas, tus hijos, tu dinero, todo realmente es mío. Está tan delirante que, en lugar de reconocer el hecho de que le has proporcionado todos los hechos y las pruebas para demostrar que está equivocado, que su ideología, sus creencias son completamente erróneas, en lugar de admitirlo y reconocerlo humildemente, él sube la apuesta y dice, no, al contrario, yo gané. Tengo razón, pero no has probado nada. ¿De qué hablas? Puede parecer raro que Labán esté en la Torá siendo tan tonto, pero hay muchas personas así hoy en día. Mira a quienes defienden la causa palestina, por ejemplo. Sus argumentos son absurdos, sin lógica ni fundamento alguno, pero aún así insisten en su postura ilógica una y otra vez. Es como si no pudieran ver la realidad frente a sus ojos. Conocen la libertad palestina libre. Estas personas que la defienden ignoran completamente los hechos y difunden todo tipo de mentiras y propaganda. Ahora, incluso si dejas eso de lado, cada vez que alguno de estos supuestos defensores palestinos habla, es como si vivieran en un mundo paralelo, completamente desconectado de la realidad. Son cuestionados con preguntas fundamentales, de nivel básico sobre sus creencias, sobre su ideología, sobre sus principios, sobre hechos concretos. No solo no responden a las preguntas, sino que ellos se enojan y atacan sin fundamento alguno. Es como si la verdad les quemara y su única defensa fuera la agresión. Ni siquiera reconozco esas como preguntas importantes, pero comienzan a acusar al que pregunta como si estuviera sesgado y equivocado, y literalmente se niegan a responder preguntas normales. Es asombroso que reciban tanto tiempo al aire y tanta atención en el mundo, porque es como si esta persona ni siquiera pudiera responder una pregunta simple. Su incapacidad para abordar temas básicos es desconcertante, y aún así siguen teniendo una plataforma para difundir sus ideas poco fundamentadas. Una simple pregunta. Cada vez que le haces una pregunta sencilla, inmediatamente te atacan. Te atacan no con una respuesta. Te atacan por preguntar, como si fueran incuestionables. Es lo más extraño que he visto. Pensarías que la gente aprendería, ¿no? Estas personas están completamente delirantes. No les den tiempo al aire ni les hagan preguntas. Es una pérdida total de tiempo. Solo quieren verter su veneno en la sociedad como si fuera algo unilateral, sin considerar otras perspectivas. Debate. Y eso es todo. Este es el camino de los malvados. No necesitan tener razón para ganar, ¿verdad? No necesitan estar con la verdad para predicar como si fueran la verdad misma. Todo lo que hacen es escupir veneno y así mostrar su posición.
Es su estrategia para confundir y dominar, ¿no es cierto? Buscan sembrar dudas y crear caos con sus palabras venenosas. En el momento en que se cuestiona su posición, se vuelven aún más agresivos y comienzan a acusar a las personas, a amenazarlas y a presentar todo tipo de información irrelevante para confundirlas y desviarlas hacia una línea de cuestionamiento diferente. Y es sinceramente muy decepcionante. La incapacidad de quienes los cuestionan es asombrosa. Reporteros y figuras de TV no logran hablar ni debatir con ellos normalmente, como si estuvieran paralizados. Parece un discurso vacío, sin argumentos sólidos. ¿Cómo es posible tal falta de habilidad comunicativa? ¿No están preparados para ideas diferentes? Y no es uno, no son dos, sino literalmente cada uno de ellos. Por otro lado, cuando ves el otro lado, ves preguntas, ves respuestas. Ves preguntas, ves respuestas. Si te gusta la respuesta o no te gusta la respuesta, es irrelevante. Pero ves tipos normales de discusiones. Esto es lo que hacía Labán. Labán no discutía normalmente, burlándose de Jacob por confiar en Hashem. Cuando éste triunfó gracias a Akadosh Baruch, Labán se autoproclamó Dios en lugar de reconocer al único. Todo lo tuyo es mío, las hijas, los hijos, el dinero, las posesiones. Te permito vivir porque podría dañarte. Esta actitud, aunque extraña, desafortunadamente, todo saldrá bien. En lugar de que Labán reconozca esto, ¿qué hace Labán? Labán se empodera al decir, no, yo soy Dios. Todo lo que tienes es mío. Las hijas son mías. Tus hijos son míos. Tu dinero es mío. Tus posesiones son mías. Tu vida es mía. Y solo te permito vivir porque podría hacerte daño. Es algo que, por extraño que parezca, desafortunadamente, es muy común en el mundo de hoy. Y este Labán no se detiene ahí. Incluso cuando finalmente quieren llegar a un acuerdo, Labán lo dice en nombre de su falso Dios y Hashem. ¿Por qué? Quiere comparar a su ídolo con Hashem. Quiere que estén en la misma frase, como vemos en el capítulo 31, versículo 53. El Dios de Abraham y el Dios de Nahor. El Dios de Nahor era un ídolo. Él dice que el Dios de Abraham y el Dios de Nahor juzguen entre nosotros. Así, Labán simplemente nos enseña que si una persona no quiere ayudarse a sí misma, si una persona quiere ignorar la verdad, no hay nada que puedas hacer para disuadirlos, para cambiar eso. Incluso si tienes todos los hechos, la verdad absoluta, si Moshe Rabbeinu en persona les dice que esta es la Torah escrita y oral, que el rabino tiene toda la razón, no hace ninguna diferencia. ¿Por qué? Porque no quieren la verdad, anhelan la mentira, quieren vivir en la ilusión, en un mundo fabricado por ellos mismos. No creen que la mentira sea verdad, pero la desean y están adictos. La prefieren para evitar las consecuencias de la verdad. Nadie puede ayudar a quien no quiere ayudarse. Rabbeinu Yonah lo escribió en Shaarei Teshuvah hace 750 años. Esta antigua enseñanza sigue siendo relevante hoy. Si alguien no se ayuda a sí mismo, ningún musar le servirá de nada. Hay personas que, aun mostrándoles todos los hechos, no cambian y siguen su camino obstinadamente. La mayoría de los judíos no son así gracias a aunque a veces sean difíciles de tratar o incluso molestos. Los judíos con neshamot puras reconocerán el camino de Akadosh Baruch Hu al mostrarles información, conocimiento y cuidado genuino. Puedes ganarlos con hechos o preocupación sincera. Demostrar que te importan suele bastar para que elijan el camino correcto. Tu interés auténtico y dedicación
pueden ser suficientes para que reconozcan la verdad y sigan la senda adecuada hacia una vida más plena. El Jofetz Haim conmovió a un judío adinerado para guardar el Shabbat y las mitzvot. ¿Cómo? Lloró al estrecharle la mano, al saber que era Mehalel Shabbat. Sus lágrimas sinceras mostraron cuánto le importaba, y el hombre decidió comprometerse a guardar el Shabbat. Acostumbrados a sus caminos malvados, ellos odian la verdad como Labán. ¿Sabe? Algunos desean la verdad y siguen el camino correcto. Incluso se convierten en grandes figuras, como Rabbi Meir Baal Anés, quien era de Edom antes de convertirse al judaísmo. Es sorprendente cómo algunos pueden cambiar y seguir el camino de Akadosh Baruch Hu, ¿no cree? Acostumbrados a sus caminos malvados, como los Yishmaelim y los Amalekim, no quieren la verdad. De hecho, la odian, al igual que Labán la odiaba. Hay algunos entre ellos que desean la verdad y terminan yendo por el camino correcto, ¿sabe? Algunos de ellos incluso se convierten en personas muy, muy grandes, como el rabino Meir Baal Hanes, quien provenía de la nación de Edom antes de convertirse al judaísmo. El rabino Akiva, su padre fue un converso. Él también provino de Edom. Shemaya, Avtalión, Yitro, Ruth, algunas de las personas más grandes que han existido, vinieron de familias horribles, pero eligieron el camino correcto y finalmente se convirtieron en grandes personas. Por otro lado, algunas personas vinieron de caminos grandes, pero se convirtieron en personas realmente horribles. ¿Sabes? Hay algunas personas que empezaron genial, como Yerabam, Doeg HaAdomi y Agitofel. Todos estos eran enemigos de David Hamelech. Todos estos eran enemigos de Dios. Corag, ¿sabes? Él fue una de las personas más ricas que jamás vivieron y también parte de la familia de Leví. Y él era una de las personas que servía en el Mishkan, en el desierto. Lo echaron todo a perder. ¿Por qué? Por ego. No querían la verdad. Por lo tanto, es importante saber que si una persona quiere la verdad, Akadosh Baruch Hu le promete que si lo busca lo encontrará. Pero solo si lo busca con todo su corazón y con toda su alma, como se dice en el libro de Deuteronomio. La persona no está buscando a Hashem, la persona está buscando mentiras. Entonces mentiras es lo que va a encontrar. Ahora bien, en última instancia, si una persona ve todo esto de lo que aprendimos hoy, ve cómo Hashem maneja el mundo con tanta precisión, como sucede una cosa, y 20 años después el círculo se completa. Riega los camellos, y su hijo, muchos años después, riega las ovejas de su hermano. Ya sabes, Sara hace un sacrificio al permitir que su esposo se case con Hagar. Rachel aprende de eso y hace lo mismo, y ambas terminan teniendo hijos de los cuales proviene Am Yisrael. Todas estas cosas diferentes. ¿Ves cómo funciona y es fácil de creer? Es fácil aprender, es fácil disfrutar y es fácil realmente obtener de ello. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre que esto sea fácil de creer y que lo apliques a tu vida? La diferencia es que aquí vemos más o menos toda la historia. Vemos lo que sucedió al principio del círculo. Vemos el final del círculo, cómo comenzó y cómo terminó. Parecía una prueba terrible y difícil, pero al final vimos los buenos resultados y beneficios. Es fácil entenderlo cuando lo lees en la Torá, ¿verdad? Entonces, ¿por qué cuando enfrentas una dificultad en tu vida te cuesta tanto ver el panorama completo? ¿Por qué es tan difícil confiar en que todo saldrá bien? ¿No obtienes la decisión deseada de un tribunal o autoridad? ¿No encuentras pareja o no puedes tener hijos? ¿Perdiste tu trabajo o no consigues uno nuevo? ¿Perdiste dinero o no ganas lo suficiente?
ocurre una tragedia, alguien muere, o se enferma gravemente, o tú mismo caes enfermo, es normal sentirse desanimado ante estas situaciones. Y escuchas de una Torá, tienes emuná y bitajón, pero no lo logras. Lloras constantemente, estás estresado. ¿Por qué? Aquí viste toda la historia, la disfrutaste, sigues mirando, pero ¿qué pasa mañana? La diferencia es que en la Torá vemos el resultado final. Vemos cómo comenzó y cómo terminó. Entendemos el propósito de la prueba, el beneficio de haberla superado. En tu vida, anticipa la historia completa. Emuná y bitajón es saber que Akadosh Baruj trae lo mejor, incluso antes de recibirlo. Confía en que lo venidero es óptimo, aunque no lo entiendas. Esta confianza es clave para una vida plena. Requiere fe y fortaleza, pero te ayudará a enfrentar desafíos con serenidad, reconociendo el propósito divino en todo. No es creer en la lotería, es confiar que Hashem da lo mejor, incluso si parece malo. También en la serie de Hashkafá judía, no es como la gente piensa, que si tienes pensamientos positivos entonces vas a ganar la lotería o te va a ir bien. No, es verdaderamente saber que Hashem te está dando la mejor opción posible que podrías tener ya ahora, incluso si parece terrible, incluso si se siente terrible, incluso si es doloroso, incluso si es algo en lo que no puedes ver nada bueno. Es confiar en que todo tiene un propósito divino. Tener bitajón es tener la confianza en Hashem de que al final de ese círculo, en ese otro lado del círculo, es donde está el bien que no puedes ver ahora mismo. Pero tienes toda la confianza del mundo en Akadosh Baruch Hu, de que estará allí. Y ya está allí, así como en la parashá de esta semana, que estudiamos juntos, donde el comienzo del círculo parecía una prueba espantosa y terrible, pero al final del círculo sabemos que el resultado tan favorable no habría sucedido si esa prueba no hubiera sido tan difícil. El mismo concepto en sus vidas. ¿Tienen una dificultad u otra? Mientras sirvan a Akadosh Baruj, a lo mejor de su capacidad, cada día, ya sea rezando con Kavaná o rezando en absoluto, al cumplir los preceptos, ya sea con tzedaká, Torá u honestidad, y seguir este camino con devoción, superarás obstáculos con ayuda divina. Ten fe en que tus esfuerzos darán fruto. Cada desafío tiene un propósito. Es una oportunidad para crecer y acercarte a Hashem, confiando en su infinita sabiduría. En última instancia, es para su beneficio. Pero si actúa contra Hashem, el obstáculo, aunque beneficioso, será diferente. Hashem intenta cambiar su rumbo. Le da dolor o dificultad, no para que encuentre un diamante, sino para redirigirlo. Es su forma de mostrarle que debe cambiar su camino y volver a él. No, sino porque él quiere que notes su llamado, debes cambiar tu rumbo. ¿Cómo saberlo? Si haces la voluntad de Hashem, lo difícil es una prueba a tu favor. Si no, es un paso en otra dirección, para que reconozcas dónde estás y hacia dónde ir espiritualmente. Reflexiona. ¿Sigues el sendero correcto? La respuesta está en tu corazón y obras. Busca cambiar tu rumbo hacia tu destino. Akadosh Baruj. Hu gobierna con precisión. Conoce nuestros pensamientos. No temas lo incontrolable, ¿verdad? Él guía el mundo sabiamente, incluso cuando duermes. No importa si conoces las noticias o crees saber el futuro, no pierdas ni un segundo de tu valioso tiempo con la televisión, el cine o las redes sociales. En cambio, centra todo tu tiempo y atención en servir a Akadosh Baruj. Dedícate a aprender la Sagrada Torá y seguir sus enseñanzas. Realmente es lo único que necesitas hacer en esta vida. Haz tu trabajo bien.
Akadosh Baruch. Dirige el mundo sin tu ayuda. Lo hizo antes y lo hará después de ti. No pierdas tiempo intentando hacer su trabajo. Concéntrate en la Torá y las mitzvot. Apaga todo lo que te incite a querer dirigir el mundo. Deje las ansiedades por lo que no puede controlar. ¿Qué controla? Servir a Hashem lo mejor posible trabajando. Concéntrese en servir a Akadosh Baruch Hu, aprender la Torá y seguirla. Maneja lo que está bajo tu control y hazlo lo mejor posible. Sé el mejor en tu rol, ya sea empleado, jefe, líder o estudiante. Esfuérzate por la excelencia en todo lo que hagas, con dedicación y empeño. Pero recuerda, dirigir el mundo no es tu tarea, sino de Hashem. Confía en su sabiduría y enfócate en tu propio crecimiento y responsabilidades. Al conocer tu papel y la posición de Akadosh Baruch, gran parte de tu ansiedad desaparecerá, pues sabrás que mientras cumplas con tu deber, me llevará a un lugar positivo. Gracias por aprender conmigo. Los bendigo a todos y seguiremos la próxima semana. ¿Saben? Será un gran zehut, no solo por la parashá actual, sino para todo el año. Que tengan una semana llena de bendiciones. Kol Tuv a todos. Bendigo a los rabinos, rabino Yaron Reuben, rabino Efraim Kachlón, los líderes del grupo, con la ayuda del Todopoderoso, que el Eterno los bendiga, que el Creador los proteja, que el Altísimo los guíe, que el Santo, bendito sea, los ilumine, que su sabiduría ilumine a otros, que sus enseñanzas perduren por generaciones. Muchísimas gracias, se lo agradezco profundamente, de todo corazón, en verdad, es sumamente amable de su parte. No sabe cuánto valoro sus palabras y su generosidad. Me siento verdaderamente honrado y conmovido por su gentileza. Su apoyo significa mucho para mí.